Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Ya estamos aquí para compartir con ustedes el discipulado virtual y voy a dejarle con la hermana Olga Lidia. Le saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También está con nosotros la hermana Sayán Yamilet y ella es mi amada esposa. La quiero mucho, miren. Entonces ella va a decirles de dónde estamos partiendo en esta enseñanza. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Les saludamos, amén, desde la casa pastoral. Y pues nos da mucho gusto, ¿verdad?, estar otra vez con ustedes a través de estos medios, ¿verdad?, de comunicación que tenemos. Y pues ya prácticamente hoy es el último discipulado que vamos a tener así de esta manera, porque la próxima semana ya lo vamos a tener en la iglesia, ¿verdad?, de manera presencial. Aunque lo vamos a estar transmitiendo también para los hermanos que no son de aquí, de Cunduacán, por ejemplo, los hermanos de allá de Libertad, los hermanos de Comalcalco, los hermanos de Puebla, las hermanas de Puebla. Ellas pues no pueden venir hasta acá cada miércoles, pero los hermanos de aquí sí deben estar. Amén, así es, hermano. Entonces se va a seguir transmitiendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues damos gracias a Dios. Recordemos que estudiar la palabra es muy importante, ¿verdad? El discipulado es muy importante, es la base, ¿verdad?, de la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, pues estamos, ¿verdad?, con el tema del velo. Ya se dio la primera parte, ¿verdad? Ajá. Y pues hoy vamos a continuar. Estamos todavía en la página 34, hermanos, del manual que usted tiene en casita. Este es el segundo manual. Digo, para las hermanas de allá de Puebla, tengan una libretita, ¿verdad? Y este es vamos a decir así, como que es un segundo nivel. Así es. Amén. Amén. Sí, hermanos, entonces pues tengan su Biblia a la mano, ¿verdad? Su libreta, su lapicero, y sobre todo, ¿verdad?, su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a iniciar en este momento y pues vamos a orar, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, en las manos de nuestro Dios, para que Él sea el que nos dé sabiduría, el que nos dirija. Amén. Y este momento pues sea un momento de bendición para todos. Vamos a orar. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de reunirnos de manera virtual, Padre, con nuestros hermanos para seguir estudiando tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos la dirección tuya, Espíritu Santo, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento para comprender tu palabra, que fluya esa revelación en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos ahí en sus casitas, Dios, para que, Dios mío, esta enseñanza sea de bendición, sea de edificación, de exhortación a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a tener un pequeño resumen de introducción para que podamos tener un panorama de lo que ya hablamos en la enseñanza pasada. Dios bendiga. Quiero saludar a algunos hermanos que están conectándose. Hermano Layo Gómez Hernández, Dios te bendiga, hermano. Él vive allá en el fraccionamiento San Antonio, en la Deportiva Cunduacán. Dios te bendiga, bienvenido. También a la hermana Pati Morales. Pati, Dios te bendiga, me dio gusto saludarte la otra vez. También saludamos a nuestra hermana Sara desde Coatzacoalcos. También la hermana Rosario López, que está allá en Puebla. El hermano Juan García, hace unos panes riquísimos el hermano. Dios lo bendiga, allá en Jalpa de Méndez. Y tenemos a la hermana Mari Morales y la hermana también Laila Ochoa Márquez. Dios bendiga entonces a nuestros hermanos. Vamos entonces a iniciar, hermanos. Hace ya casi un mes que, ¿verdad?, después de todo este movimiento que tuvimos ahora, pues, hermanos, tuvimos el aniversario, tuvimos la proclama
y hasta ahora podemos empezar o reiniciar el discipulado. Entonces estuvimos viendo allá por 15 de diciembre, por ahí un poquito antes tal vez, estuvimos viendo la primera parte del velo. Usted puede buscarlo, hermanos, aquí en Facebook, en nuestra página de Ministerio Viva la Familia, o en esta cuenta de José Manuel Suárez Torres, o también, para más fácil, hermano, en YouTube puede buscar como José M. Suárez, Ministerios Ebenezer Cunduacán. Ahí puede buscar el velo, primera parte. Bien, la Biblia contiene enseñanzas, hermanos, que no influyen en la salvación, o sea que no son para que sean salvos, pero sí son importantes para que la administración de la bendición de Dios fluya con libertad hacia nuestras vidas. Entonces, no son vitales, digamos así, para la salvación, pero sí tienen que ver con la sujeción. Y la sujeción en todos los ámbitos, hermanos, va a traer bendiciones a nuestra vida. Entonces, nada más. Entonces dice aquí San Mateo capítulo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La palabra doctrina se traduce del griego didache, que significa instrucción. O sea que el Señor, hermanos, instruía. Más que gritar y más que correr y más que todo, el Señor daba instrucciones, daba doctrina, asentaba doctrina. Es decir, era una enseñanza que se llevaba a la vida práctica como una forma, pues, de vivir. Entonces, eso lo vimos en el estudio pasado. Dios ha delegado su autoridad con el propósito de normar, sujetar, gobernar y ordenar todas las cosas, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Vamos a leer 1 Corintios 14, 33, hermano. Amén. Nos dice la palabra del Señor, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿en qué se basa la enseñanza del velo? Tiene que ver con la sujeción y tiene que ver con un orden que hay delante de la presencia del Señor. Ya lo vimos en el tema pasado, que tiene que ver, hermanos, con algo espiritual. El Señor ha establecido un principio de autoridad. No, la iglesia ni Dios es machista, ¿sí? Tampoco somos feministas. Sin embargo, hay principios de autoridad con el fin de que sea reconocido y sea evidenciado ese fruto que se llama sujeción. La Escritura dice que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Es la autoridad de la mujer según 1 Corintios 11:3. Ahora, por eso la iglesia tiene la responsabilidad de aprender los principios básicos de sujeción. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ya a la segunda parte de este tema, pero recuerde que son principios básicos de sujeción, no son doctrina que si no usa el velo se va a ir al infierno. No. Si no usa el velo, entonces, hermano, el Señor no me bendice, tampoco. Pero el velo es un principio básico de sujeción que trae autoridad a la mujer. Es decir, la mujer se pone bajo autoridad del varón y por cuanto ella reconoce autoridad, ella misma tiene autoridad. ¿Ok? Bien, ¿quiénes deben usar velo? ¿Quiénes? Vamos entonces, le vamos a pedir aquí a la hermana Orgalidia que nos lea, por favor, 1 Corintios 11, 4 y 5. Amén. La palabra del Señor nos dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Quiere decir que el hombre pues no debe usar velo, ¿verdad? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor.
Yo le invito, hermanas y hermanos, con todo respeto para usted, a que, como estamos viviendo en una época o en un tiempo donde la tecnología ha avanzado bastante, yo le invito para que usted compre una laptop, una computadora. La venden económica, hermanos, de esas que, ¿cómo se llaman esas, Yami? Ahí donde las venden económicas, que son de medio uso. Casas de empeño. Ahí, mire, usted puede comprar una buena, o bien, hermano, consígase, ¿verdad?, una nueva. Dios le va a bendecir, pero en el celular también se pueden bajar diccionarios. Yo le recomiendo que no baje comentarios, sino que baje diccionarios y que baje Biblias para su celular, o bien para su computadora. ¿Por qué? Porque lo que quiero decirle es que usted busque 1 Corintios 11, verso 4 y 5, en otra versión, ¿verdad? Porque mire, lo voy a buscar acá. Acá tengo una versión que es la traducción lenguaje actual. Estamos hablando de 1 Corintios. Sí, 1 Corintios capítulo 11. 4 y 5. Verso 4 y verso 5. Lo voy a leer en una versión diferente, pero que tiene que ver con lo mismo. Si el hombre ora a Dios o habla en su nombre, o sea, profetiza, con la cabeza cubierta, o sea, se pone un sombrero, se pone una gorra, no le da a Cristo la honra que merece. Así lo dice aquí, ahí donde usted está viendo, 1 Corintios 11:4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Y cuál es la cabeza del varón? Si ya vimos que la cabeza del varón es Cristo. Entonces hay predicadores y cantantes que usan gorras o sombreros y así cantan al Señor según ellos, pues, o predican de esa forma o profetizan de esa forma. Están afrentando a Cristo, no le están dando la honra que merece nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el 1 Corintios 11:5, el segundo verso, de abajo, el verde, dice: y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, fíjese qué diferencia, le falta el respeto a su esposo. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. O sea, uno como hombre sí se puede afeitar la cabeza, ¿bien? Porque la naturaleza misma lo enseña, hermano, ¿no? El hombre, normalmente nosotros nos vamos quedando calvos con el paso del tiempo. La mujer no, aunque hay ciertas situaciones que se dan en algunas, pero la naturaleza enseña que a la mujer le es honroso dejarse el cabello, dejarse crecer el cabello, mientras que el hombre es una deshonra dejarse crecer el cabello. Pero ahora habla del velo. El hombre que se pone algo en su cabeza y se cubre para profetizar o para orar, está deshonrando a Jesucristo. Que es su cabeza, ¿no? Ajá. ¿Y la mujer cómo debe orar? Debe orar con la cabeza cubierta. Amén. Porque de otra manera afrenta su cabeza, o sea, la cabeza de la mujer pues es el varón, la Así autoridad, es. ¿verdad? Que Entonces, repetimos, a ver si no se malinterpreta, hermanos. Repetimos, esta enseñanza no es para que usted sea salvo. Ya usted es salva, hermana. Esta enseñanza es para que podamos recibir una administración, ¿verdad?, mucho más poderosa sobre nuestras vidas. Veamos, entremos pues a este tema. 1 Corintios 11, 6 y 7, hermana Olga. Amén. Seguimos leyendo en el mismo capítulo, hermanos. Nos dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 1 Corintios 11, 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, como yo ya me puse a leerles otra versión, le voy a leer acá en la traducción lenguaje actual.
Si la mujer, este verso que está arriba, el amarillo, dice, en esta versión, la traducción lenguaje actual, si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite, que se rape pues. Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces que se la cubra. O sea que hay que orar con la cabeza cubierta, con un velo, la mujer. Pero dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, pues fue hecho parecido a Dios y refleja su grandeza. La mujer, por su parte, refleja la grandeza del hombre. Eso es, hermanos, lo que estamos hablando está en la Biblia. Ok. Pasamos entonces. El varón no debe cubrirse. Veamos, nuestra hermana nos... Amén. La Biblia indica con claridad que el varón no debe cubrirse, ¿verdad? Ya leímos los pasajes ahorita, porque es imagen. Imagen sí. Tiene, perdón. Sí, la palabra imagen viene de la palabra eikon, que significa representación, parecido, retrato. ¿Sí? Entonces el hombre es representación, es parecido, es el retrato, digamos así, de Dios. Amén. Ok. Luego. También tiene que ver con, y gloria, dice. Ajá. Y esa palabra gloria es doxa en la Biblia. Recuerden, hermanos, que la Biblia fue escrita en 3 idiomas originales, que son hebreo, griego y arameo. Entonces, las palabras que estamos aquí hablando, hermanos, son griegas. Doxa, por ejemplo, es gloria y significa honor, dignidad, alabanza, elogio, reverencia. Entonces, el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿sí? En representación de Dios, con un parecido a Dios, y la gloria que hay en el hombre, que es de honor, de dignidad, de alabanza, de elogio. Pero obviamente estamos hablando de hombres que son hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, si el hombre se cubre, está deshonrando a Dios. Cuando ora el hombre, yo me acuerdo, no sé si usted, ¿verdad?, pero hace muchos años, cuando solamente estaba la iglesia católica, yo recuerdo que cuando iban a hacer un tipo de oración, rezo, no sé, la gente, los varones se quitaban su sombrero y se ponían así el sombrero en el pecho y agachaban la cabeza. Pero ahora los evangélicos, hermanos, y noten lo que estoy diciendo, así, los evangélicos, entre comillas, ahora ya con gorra profetizan, con gorra oran, con gorra entre el templo, con gorra los pastores. Digo, no es malo usar gorra, acá en Tabasco es necesario, pero cuando se va a adorar, cuando se va a orar y cuando se va a profetizar, el varón no debe cubrirse. Amén. Amén. Ok, nuestra hermana nos ayuda. Amén. La palabra deshonrar se deriva de la palabra griega kataischuno, que significa afrentar, avergonzar, sonrojar, ruborizar, apenar. Amén. Okay. Lo que significa que el cubrirse en el hombre es un acto de rebeldía. Entonces, hermanos, hay mucho, ¿verdad?, que la Biblia enseña y que hoy nos está trayendo una revelación, ¿verdad? Cuando el hombre entonces se cubre la cabeza para orar, está afrentando, está avergonzando, está apenando, está rebelándose contra Dios. Okay. Es un acto, pues, es simbólico, pues. Ok. Me acuerdo pues también que cuando los hijos antes iban a darle un beso a su papá, se quitaban el sombrero y le besaban la mano al papá, o a la mamá, o al abuelito, o a la abuelita, pero se quitaban el sombrero. Entonces hay mucha gente que delante del Señor no se quita el sombrero, ¿verdad? No lo reverencia correctamente. Ok, pasemos entonces a lo siguiente. La mujer sí debe cubrirse. Veamos. Amén. La mujer es la gloria del varón.
por lo que debe tener señal de tal autoridad. En primera de Timoteo 2:13 nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Su cabeza es el varón visible, por lo que usa velo visible. El cubrirse es un acto fácil, no tiene dificultad. Sin embargo, a algunos se les dificulta practicarlo porque hay una lucha con su alma. Ok, aquí vamos a ver algo importante, hermano. Adán fue formado primero y después fue formado Eva, formada. La cabeza de Adán es invisible. Por eso Adán o el varón no debe llevar nada en su cabeza, porque la cabeza del varón es Cristo. Pero la cabeza de la mujer sí es visible, se ve. Sí, porque la cabeza de la mujer es el varón. Por ello, pues, por cuanto el hombre es visible, debe la mujer llevar un velo visible. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo importante que dice en el párrafo final. Dice que algunos no lo practican porque hay una lucha en su alma. En el alma, hermanos, es la mente, los pensamientos, el corazón, la voluntad, los sentimientos. O sea que hay gente que por sentimientos, por su manera de pensar, no quiere usar el velo. Algunos dirán, es que se ve feo. Ay, es que no, eso es machismo. Los hombres quieren tenernos subyugadas. Y no, hermano, es un principio espiritual, es un principio bíblico, y no es que todo el día se la va a pasar la mujer con el velo, porque también debemos explicar esto, hermanos. El velo es solamente para orar, para adorar y para profetizar. Así es. No, después que termina el culto con el velo todo el día, y va al mercado y con el velo, va a la tienda y con el velo. No, mi hermano. Entonces, sí, porque, bueno, yo ya sé un chascarrillo, pero vamos, adelante. Ejemplo, hermana Ola. Amén. Naamán y el río Jordán, o sea que vamos a hablar de humillación. Segunda de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Okay. Seguimos leyendo. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Fíjense que aquí, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Naamán tuvo un problema en su alma. Él no quería humillarse. No quería sujetarse a las instrucciones del profeta. Naamán lo que tenía era lepra. Y cuando fue con el profeta, lejos de decirle, mire, voy a orar por usted, le voy a poner la mano encima. No, lo mandó a bañarse. Lo mandó a sumergirse en el río Jordán. Jordán significa, el nombre de Jordán significa humillación o el que desciende. ¿Ok? De manera pues que lo que mandó a hacer el profeta es humíllate. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer, los varones ni las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una batalla en el alma. Entonces, miren, adelante. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, o sea que sus criados entendieron más rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Miren, tan fácil que estaba, hermano. Pero él se puso a comparar a el río Jordán con los ríos de su tierra.
Y hay personas que sí entienden claramente, hermanos, la enseñanza, la doctrina del velo. Pero hay otros que por su orgullo, porque les cuesta trabajo sujetarse, ¿verdad?, a un principio de autoridad, no lo hacen. Pero nosotros lo que hacemos, le voy a decir esto, hermanos, es enseñar. No podemos obligar a nadie, ¿verdad? Con el perdón y a la memoria de un pastor, él prácticamente obligó a mi esposa a ponerse el velo. Cuando estábamos orando ya en el altar, llegó y ¡pum!, le puso el velo y ni nos di, bueno, yo no lo esperaba, pues. Pero no es así, pues. Tiene que ser, hermanos, por enseñanza. Debemos enseñarlo, el por qué, que usted sepa para qué se pone un velo, ¿verdad? Porque ¿qué le parece a usted que una mujer se ponga un velo y no obedece a su marido? ¿Entiende? Una muchacha se pone un velo pero no le hace caso a su papá o a su mamá. No está llevando el principio de autoridad. El velo, entonces, no está cumpliendo el propósito, el símbolo. Es como el que ayuna, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa algo, hay quienes ayunan y me acerco, ¿verdad? Ay, no, hermano, no puedo comer ahorita esto porque estoy ayunando. Ah, bueno, pero resulta que después del ayuno andan diciendo mentiras. O sea, de nada sirvió el ayuno, igual el velo. El velo y la vida práctica deben ir de la mano. Usted se pone un velo porque el velo significa estar bajo la autoridad del varón. Usted reconoce la autoridad de su esposo. En la vida diaria usted debe de procurar obedecerle. Claro que si el marido, ¿verdad?, es un poco brusco y no usa las palabras correctas, híjole, ahí tenemos un conflicto. O no es cristiano. O no es cristiano, pero de todas maneras, si no es cristiano, debe sujetarse. Eso es otro tema, pero es muy interesante porque se deriva de esto. Amén. Amén. Adelante. Pero la bendición viene de Dios al agradarlo, al creerle a Él antes que a los hombres. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hechos 4:19 nos dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí tenemos que entender algo, hermanos. Miren, yo vivo en un lugar donde la mayoría de las iglesias cristianas, evangélicas, no ocupan el velo, no lo usan. Y tal vez hayan algunas por ahí, y la verdad son iglesias muy pequeñas las que usan el velo y no lo han comprendido correctamente. Lo usan durante todo el culto. Ahora, ¿a quién le vamos a obedecer? Si la Biblia dice que la mujer debe ocupar el velo para orar, para adorar y para profetizar, pero un pastor dice, no, es que se ve feo, así no va a venir la gente a la iglesia. ¿A quién le debo obedecer? Pues yo debo obedecerle a Dios antes que a los hombres, porque es un principio de autoridad, pero también tiene que ver con la fe. Si no se hace con fe en Dios, en su palabra, pues entonces sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Y la idea y el propósito, hermanos, principal es agradar a Dios. No buscamos agradar a los hombres. No es mi propósito, hermanos, poner, ¿verdad?, en la iglesia normas, principios humanos, sino que lo que queremos es que Dios se agrade de nosotros. Y si Dios se agrada de nosotros, hermanos, Él nos va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos y muchas gentes van a venir a las plantas del Señor y van a acatarse a su palabra, porque, hermanos, se tiene que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Por eso, ¿verdad? Yo le voy a ser sincero, sí me costó mucho a mí entender lo del velo, bastante. Yo lo discutía, lo rebatía, hasta ¿sabe qué?
hasta que me puse a estudiarlo. Porque a veces nos ponemos a decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no creo en eso. Yo, eso del velo, no quiero velo. No quiero velo. Yo no quiero velo ni quiero plata. Ah, no, esa es otra cosa. No quiero. Pero ni siquiera lo he estudiado. Entonces necesitamos estudiarlo. Por eso estamos haciendo esto. Ok, vamos entonces a avanzar, hermano pastor, para que aprendamos. Amén. La bendición es sobreabundante. Naamán sanado de lepra con piel de bebé. Ese fue el resultado, ¿verdad? De que él obedeciera, se humillara, ¿verdad? Se sujetara. Segunda de Reyes 5:14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quien obedece a Dios por la fe en la palabra, aunque no nos parezca, aunque no cuadre con nuestra mentalidad, con nuestras ideas, hermanos, si obedecemos a la palabra, la bendición que vendrá será sobreabundante. ¿Qué es sobreabundante? Mucha. O sea, sobreabundante es una palabra compuesta. Va a sobrarte. Va a sobrarte la abundancia. Te vas a llenar y te va a quedar mucho más. O sea, Dios te va a derramar bendiciones, hermanos, sobreabundantes. Es decir, alguien que no usa el velo, Dios lo va a bendecir. Amén. Así es. Pero la persona que se sujeta de acuerdo a los principios bíblicos, esa persona va a ser bendecida sobreabundantemente. Ok, comenzamos, pasamos adelante. Amén. Bueno, ¿verdad? Esta es la lucha que se tiene, ¿verdad? Cuando no se comprende la palabra del Señor. Dice, si la mujer considera que no se ve bonito, que no le agrada, que no le cree, que no lo acepta, entonces la Biblia indica que se debe trasquilar, o sea, rapar, cortar el cabello. Amén. La palabra keiro, ¿verdad? Trasquilar, está en el diccionario Strong 2751, o rapar, y la otra palabra es shurao, que quiere decir afeitar. Okay. Amén. El cubrirse es una instrucción de obediencia, ¿verdad? Ya se ha venido diciendo, porque al no cubrirse espiritualmente se está afrentando la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, no pretendemos con esto, ¿verdad? Imponer, estamos exponiendo. Pero todo aquel que está entendiendo la palabra inteligentemente, porque hay que escuchar con inteligencia. Entonces dice, pues yo voy a comprar mi velo. Si el Señor me va a bendecir abundantemente poniéndome un velo cuando yo oro, cuando adore y cuando vaya a profetizar, gloria a Dios. No lo voy a traer todo el día. Es una bendición, hermano. Pero si no le agrada, si no lo acepta, si piensa que no se ve bonito, y fíjense que le voy a decir aquí entre nos, a mí sí me gusta, ¿verdad? Cuando hay mujeres, ¿verdad? Que es que hay algunas hermanas que tienen esa gracia, que traen un vestido de un color y compran un velo del mismo color, más o menos que combine. Y digo, sucede bien bonito ese atuendo, ¿verdad? Esas vestiduras. Entonces, hermanas y hermanos, a veces hay hombres que son los que se oponen a esa enseñanza y no son ellos los que se van a poner el velo. Incluso es una bendición que su esposa esté aceptando la autoridad del varón. Bueno, entonces pasamos adelante. Es importante notar que es la misma palabra de Dios la que da estas instrucciones, o sea, no es el hombre, ¿verdad? Al respecto, autoridad, y que los cristianos deben seguirla para practicarlas. Cuando se obedece la palabra de Dios, pues ahí es donde entra la sujeción.
La Biblia dice honrad al rey, o sea, el rey tiene que ver con autoridad. Primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, dice honrad al rey. Si esto lo dice de un hombre mortal, ¿cuánto más será del rey, que tiene que ver con cabeza, autoridad espiritual puesto por Dios? Wow. Entonces, mis hermanos y hermanas, el velo. Yo recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, ¿verdad?, usaba el velo. En aquellos tiempos, pues, cuando llegaban a sus iglesias. Y no entendíamos por qué se ponían ese velo así de encaje, era negro o de diferentes colores. Pero cuando ya vamos creciendo y vamos investigando en la Biblia y vamos estudiándola, entonces nos damos cuenta que es una manera de honrar. Amén. Es una manera de honrar a nuestras autoridades. En el caso de los varones, no poniéndose una gorra, ¿verdad?, al entrar a un templo para adorar, para orar. Se la debe quitar uno. El pastor no va a ir, el pastor, hermano, quítese por favor esa gorra. No, tal vez se le haga alguna observación, una petición. Y tampoco, ¿verdad?, la mujer, tal vez el miércoles, hermanos, tal vez la hermana le voy a pedir que ella compre unos velos, ¿verdad? Y que el miércoles que vamos a tener el último punto, los últimos puntos de este tema, pues se les va a regalar, no a obligar que se lo ponga, a regalarse unos velos, ¿verdad? A las hermanas que están lejos, pues ya ellas, ¿verdad?, si les cae la revelación, si les cae el 20, si están entendiendo esta palabra, ellas van a buscar su velo y se la van a poner, y tal vez nos regalen una foto, ¿verdad?, donde están con su velo orando, adorando al Señor. Porque mire, hermano, cuando se está alabando al Señor, cantando alabanzas de regocijo, ahí no se pone el velo. Pero cuando ya comenzamos, ¿verdad?, a cantar aquellos cantos de adoración, hermanos, entonces la mujer se pone el velo. Cuando va a orar, se pone el velo. Cuando está dando un canto espontáneo, un cántico espiritual, también se pone el velo. Y si viene una palabra de parte del Señor a su vida y la hermana siente en su espíritu que Dios tiene una palabra para la iglesia, entonces la hermana con su velo puesto dice: así dice el Señor, y empieza a dar la palabra. Entonces, hermanas y hermanos, esta es una enseñanza para la iglesia. Yo le invito a que tratemos de honrar al Señor, obedezcamos al Señor, ¿sí? Hagamos todo lo posible por obedecerle en todo. Le digo algo, que cuando Isaac, hermanos, Abraham mandó a buscar esposa para Isaac, y trajeron a Rebeca, le trajeron a su esposa Rebeca. Rebeca, cuando vio a su esposo, a Isaac, su futuro esposo, o ya su prometido, se puso el velo, se cubrió y se acercó hasta Isaac. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba reconociendo a Isaac como una autoridad. Repito, hermanos, lo que le enseñamos en el primer tema del velo. En el mundo espiritual que nosotros no vemos, en el mundo espiritual hay jerarquías. Miren lo que le voy a decir. Del lado de la luz, del lado de Dios, está Dios, ¿sí? Pero resulta que de ahí, hermanos, están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Oiga lo que le estoy diciendo. O sea, hay
jerarquías y del lado de las tinieblas también, hermano. Por eso dice la Biblia que hay principados, gobernadores, potestades y qué más, huestes de maldad. O sea que hay jerarquía y reconocen autoridad en lo espiritual, en el mundo espiritual se reconoce autoridad. Todo está regido por la autoridad. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios y que entramos a ese mundo espiritual a través de la oración, a través de la adoración, a través de profetizar, hermano, entonces debemos, la mujer en este caso, debe llevar una señal. Eso es el velo, una señal de autoridad. Amén. Adelante, hermano. Sí, eso, hermanos, hermanas, lo vamos a estar viendo, ¿verdad? En el próximo, o no sé si ahorita se va a seguir, ¿no? Sí, ahí terminamos el tema. Ok. Pero en la siguiente parte, ¿verdad? Pues se sigue explicando cuándo debe usarse el velo, por qué la mujer debe usar el velo, ¿verdad? Ya se va a explicar un poco más lo que implica usarlo, ¿verdad? En el área espiritual. Sí. Entonces, ¿verdad? Con la enseñanza esto va quedando más claro. Por eso es muy importante el discipulado, ¿verdad? Porque ahí aprendemos. Cuando nos los dicen así nada más, pues son temas posiblemente desconocidos, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y por qué esto? Pero ya de manera que se va estudiando, hermanas, pues esto se va, ¿verdad?, aclarando. El Espíritu Santo nos va enseñando, ¿verdad?, nos va revelando, y entonces pues ya no lo vemos como una obligación, sino como algo que lo vamos a ver que va a resultar en bendición a nosotros. Amén. Entonces pues es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, y pues le invitamos, ¿verdad?, que no se pierda la continuación de este tema, ¿verdad?, para que quede todo bien. Sí, mis hermanos, este es un principio, son principios espirituales que si los tomamos en cuenta, nuestra vida van a ser prosperadas. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios les añada, ¿verdad?, gracia a usted y a su familia, y que estas enseñanzas sean de gran bendición. Vamos a orar y pedir al Señor que esta noche nos ayude a entender su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por la doctrina que nos enseñas por medio de tu palabra. Ni una jota ni un tilde pasarán, dice tu palabra. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Es verdad tu palabra. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Gracias, Señor. Te ruego que bendigas la vida de cada hermano y cada hermana, Señor, que hoy se han conectado a escuchar, Señor, esta palabra. Por favor, Padre, envía espíritu de sabiduría y de revelación sobre sus vidas. Háblales, como hablaste a nuestros hermanos, como le mostraste a nuestra hermana Leticia, Señor, que le mostraste que ella debía cubrirse. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, antes de irnos, déjenme saludarles. Pati Morales, Dios te bendiga. Otra vez, hermana. Bueno, los hermanos del Ministerio Ebenecer, ¿de dónde? Son de Coatzacoalcos. La hermana Sara, pastora de allá de Coatzacoalcos. Hermano Guadalupe Suárez, Dios te bendiga. Tío Juan, ¿verdad? La hermana Gladys María Méndez, Dios les bendiga también. Y Dios bendiga a todos los que están conectados. No los visualizo aquí a todos, pero bueno, que Dios me los guarde. Es una bendición poder saludarles desde acá, desde Cunduacán, Tabasco. Estamos a sus órdenes, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Estamos creyendo que el Señor va a abrir puertas, hermanos, en otros lugares donde estaremos pastoreando a otros hermanos también por este medio, y por qué no, también estaremos llegando a esos lugares
Mandamos saludos a los hermanos de aquí de Ministerio Viva la Familia que son de Puebla. Ya me han platicado de Puebla, que es un lugar muy bonito. Así que próximamente iremos hasta Puebla y saludaremos a nuestras hermanas personalmente, ¿verdad? Y pues damos gloria al Señor por su vida. Dios les bendiga a todos, que pasen muy buenas noches. Las hermanas y hermanos también de aquí de Culhuacán no se sientan mal, ¿verdad? Que ay, el pastor nada más a los de Puebla. No, hermano, Dios bendiga. Fíjense que aquí tenemos hermanos de otros lugares. Está la hermana Gladys, miren, que está allá en Playa del Rosario. Playa del Carmen, perdón, Playa del Rosario. Es que es playa también, hermano. Playa del Carmen. Dios la bendiga a la hermana. Al hermano Guadalupe Suárez, que está allá en Cancún. Aleluya, Señor, gracias. Mi tío Juan. Saludo a la hermana Patti Morales, pero la hermana Patti está por acá. Aquí en Cunduacán. De todas maneras, Cunduacán es hermoso también. Bien, mis hermanos, Dios me los guarde. Que Dios les bendiga. Amén.